Justo para las pymes, para las MIPES en realidad, y estoy con nuestra invitada Marisol León. Ella es contadora pública y experta tributarista, también es miembro del Comité de Tributación de la Cámara de Comercio de Lima y profesora en la Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Marisol, porque además eres docente no solo de la Universidad de Lima, sino de nuestra querida Universidad San Marcos. Y obviamente hacía esta presentación porque tratemos de ser bastante didáctico, porque este tema lo amerita. Las pymes debemos conocer, debemos informarnos de estos temas, no solo tributarios, sino manejar algunos conceptos. Y voy a aprovechar para preguntarte primero, ¿qué es el IGB? ¿Qué tipo de impuesto es? ¿De qué se trata? ¿Quiénes lo pagan? ¿Si hay exoneraciones? ¿No? En fin, cuéntanos. Bien, muy bien. Vamos a explicarlo de una manera sencilla para que todos lo puedan entender. El impuesto general a las ventas es un impuesto al consumo, es decir, es un impuesto que grava la manifestación de riqueza llamada consumo. Significa que todo ciudadano al momento de consumir un bien o un servicio, en teoría estaría afecto a este impuesto y todo Estado tiene poder tributario para constituir un impuesto sobre el consumo. Y ahí permíteme recalcar, porque esto es bien Sí, importante. Aquí hay entonces impuesto al consumo, en contraposición al otro tipo grande de impuestos que son los impuestos a la renta. así es. Ya, este se paga según los ingresos que tiene una persona, Así que es. hablamos la vez pasada, pero ahora vamos a hablar de un impuesto al consumo. No es el único, No, no es el único, así es. pero este es un impuesto que se grava al consumo. ¿Sí? Muy bien. Es un impuesto distinto. El impuesto a la renta grava la manifestación de riqueza llamada renta. Existe también en la doctrina la manifestación de riqueza llamada patrimonio, sobre los cuales un Estado puede crear impuestos al patrimonio. Ejemplos, acá en Perú tenemos el impuesto vehicular, el impuesto predial, que son de corte municipal, ¿no? O que administran los gobiernos locales. Este impuesto al consumo, volviendo al tema del IGB, es un impuesto que se grava de manera indirecta, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque si se pagara de forma directa, cada uno de nosotros consumidores de bienes y servicios tendríamos que liquidar nuestro impuesto al fisco y hacer un recuento de todo lo que consumimos de bienes y servicios en el mes, y tendríamos que tocarle la puerta a SUNAT a pagar el impuesto cada uno de nosotros, lo cual obviamente entenderás que sería imposible de fiscalizar, y número dos, bien difícil que cada uno voluntariamente declare lo que realmente consumió. Y además no es nada práctico, porque se imaginan, queridos amigos, hoy día yo voy a almorzar algo, si estamos en la ciudad de Lima o en la costa, posiblemente un rico ceviche, por ejemplo, y cuando yo pago, ¿no es cierto?, tendría que separar un dinero para pagar mi impuesto por ese consumo, por ese ceviche, y si además consumo otros productos en el día, tendría que separar en cada caso un porcentaje que en Perú es 18%, y luego el día lunes, por ejemplo, ir a pagar al Banco de la Nación seguramente y decir, señor, he comido ceviche, he comprado en la tarde una entrada al cine y todo lo demás, y acá está el IGB correspondiente. Sería totalmente nada práctico, para nada. Claro, por un tema quizás de orden, la liquidación de hecho se haría mensualmente, Ah, pero correcto. definitivamente el control de cada consumo que hice en el día durante todo el mes sería bastante complicado, y sobre todo que el nivel de conciencia tributaria en países como el Perú y en general en toda América Latina harían inviable este sistema. Es por eso que lo que se creó es una forma de imposición indirecta, y esto es Y muy eso vamos a importante. contarlo después de nuestra brevísima pausa que tenemos que hacer. ¿Te parece? Claro que Nos sí. vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Marisol León, que es gerente general de Quantum Consultores, y nos está acompañando, y estamos hablando de un tema muy, muy interesante que debe de quedar, yo creo, claro, ojalá medianamente claro por lo menos, qué es el IGB, qué es un concepto. Entonces, a ver si he sido un buen alumno, Marisol. Primero hemos dicho que hay varios tipos de impuestos. Hay una gran familia que es el impuesto a la renta, que viene de los ingresos. Luego vienen los otros impuestos al patrimonio, ¿no es cierto? Hay gente que tiene un patrimonio y tiene que pagar por eso. Y finalmente tenemos los impuestos al consumo, que entre ellos está el IGB, el selectivo al consumo y los aranceles, por ejemplo, pero en esta ocasión estamos hablando del impuesto general a las ventas. Y tú nos contabas que es un impuesto
que se grava de manera indirecta. ¿Por qué? Porque quien hace el acto de consumir, que nosotros somos los consumidores, que hacemos varias transacciones al día comprando servicios o productos, estamos en la condición de pagar. Nosotros somos sujetos de ese impuesto. Pero no tendría que ser, no es nada práctico que yo pague y declare ese consumo. Y tú me estabas explicando cómo se hace este pago del impuesto. Claro, lo que les decía era que la forma de imposición que se aplica acá en Perú y en América Latina es una forma de imposición indirecta. Y comentaba que este tema es muy importante que quede claro en las empresas. ¿Por qué? Porque la forma indirecta es una forma de recaudar el impuesto, de cobrar el impuesto, de trasladar el impuesto, más bien de la parte contraria. Es decir, la empresa que vende el bien que va a consumirse, o la empresa que presta el servicio que va a consumirse, es la que agrega un 18% a su valor de venta y lo traslada al consumidor para que cuando el consumidor pague por esa factura de venta o por esa transacción de venta o de servicios, le pague el valor de venta más el 18%. ¿Quién se convierte entonces en sujeto del impuesto, es decir, obligado al pago del impuesto ante el fisco? De una manera indirecta, la empresa, porque la empresa trasladó el impuesto al consumo. En ese sentido, las empresas lo que tienen que tener bien claro es que no les afecta su rentabilidad, es neutral, porque para ellos no es una carga directamente que se le afecta, sino está actuando como un colaborador, digamos, del fisco en esta cadena. Qué interesante, qué interesante. Y este es un concepto, coincido contigo, Marisol, coincido plenamente que tenemos que tener muy claro, y sobre todo los que estamos haciendo empresa, pero también sobre todo los consumidores. Yo estaba poniendo al inicio, en el bloque anterior, el ejemplo de que me voy a almorzar hoy día un riquísimo ceviche. A mí como consumidor, porque yo me he comido mi ceviche, lo he saboreado, estoy totalmente satisfecho, entonces tengo que pagar el impuesto. Pero el Estado dice, mira, Guido no se va a dar el tiempo de ir a pagar, ni se va a acordar, hasta se va a olvidar. Entonces, mejor yo le digo al dueño de la cevichería, le digo, por cada ceviche que le vendas a Guido y a todos tus consumidores, tú le grabas aquí un 18% sobre tu precio, porque ahí ya está todos los costos de preparar el ceviche, todo su ganancia, y sobre todos estos costos le aplico un 18%. Y entonces Guido ya no va a ir a pagar, ni va a declarar, ni nada por el estilo por ese consumo, sino a quien se le ha trasladado la responsabilidad hacia el dueño de la empresa. Y tú dices algo bien importante acá, que el dueño de la empresa, el cevichero, el dueño del restaurante, ¿no es cierto?, a él no le afecta, porque no es su plata, es la plata de los consumidores. Entonces lo que hacemos los empresarios es recoger ese dinero, ¿no es cierto?, de parte de los consumidores y llevarlo al Estado. ¿Así es? Así es. Y para cerrar el circuito, resulta que las empresas también han actuado como consumidores, porque las empresas han adquirido bienes y han adquirido servicios que van a utilizar para prestar el servicio o para vender el bien. Entonces, en su papel de consumidor, a estas empresas también les han trasladado el IGB en la etapa anterior. Quiere decir que aquí tenemos un IGB de las compras realizadas y un IGB de las ventas que realicé, que es el famoso crédito fiscal. Y lo que le resulta pagando la empresa al fisco es la diferencia entre el IGB que trasladó al cliente versus el crédito fiscal por el IGB que le trasladaron a ella. Y solo el diferencial es lo que se paga. A eso, técnicamente hablando, se le denomina impuesto al valor agregado o IVA, y así es como se le conoce en casi todos los países de América Latina. Muy bien, entonces como las empresas tenemos doble acción, tenemos de la de consumidores también y la de vendedores, ahí en cada transacción hay una IGB, en un caso yo lo pago y en el otro caso yo lo cobro, y eso tengo que netear, de la diferencia se cumple. Qué interesante. En cambio los consumidores, queridos amigos, como solo compramos, ¿no es cierto?, entonces no hay nada que descontar, no tenemos crédito fiscal. No hay cómo trasladarle a nadie tampoco. Así es, entonces solo las empresas tenemos el crédito fiscal. Ese es bien importante. Pero hay algunos clientes, tú sabes, Marisol, que me dicen, te voy a pagar en 90 días. Exactamente. ¿Ya? Pero yo ya he emitido la factura y para el Estado esto era, oye, Guido, tienes que pagar, pero señor, mi consumidor todavía, mi cliente no me ha pagado.
Y a esto le conocemos ahora como la ley del IGB justo. Así es. ¿Nos podrías explicar un poco esto? Claro que sí. En función a lo que expliqué hace un rato, entonces todos nos daremos cuenta que hay un importe que declarar al fisco, que pagar al fisco como empresa responsable de ese impuesto al consumo, pero resulta que estas empresas, microempresas, pequeñas empresas, no tienen la espalda financiera de una gran empresa o mediana empresa. Y en ese sentido, como bien dices, cada vez que vendían un bien o prestaban servicios y según la ley se originaba la obligación de gravar la operación con el IGB y además de emitir el comprobante de pago, tenían serios problemas de afrontar el pago del impuesto al fisco cuando los clientes no le pagaban. La mayoría de empresas grandes e inclusive empresas del Estado tienen la política de pagar las facturas a 90 días, a 120 días en muchos casos. Pero para la empresa ya se había originado la obligación en el mes en el que se había emitido la factura. La ley del IGB justo es una ley, la ley 30524, que se acaba de publicar el 13 de diciembre último, donde atendiendo a este clamor, porque realmente era un pedido que se hacía hace muchos años, incluyendo la Cámara de Comercio, era una de ellas, se decía que había que buscar algún tipo de facilidad para que la empresa pudiera enfrentar el pago de esta deuda sin estar sometidos a los problemas coactivos, porque inmediatamente SUNAT accionaba las medidas de cobranza coactiva y muchas de ellas terminaban desmotivándose y quizás era una de las razones, no digo que la única, pero una de las razones para que se dejara la formalidad. Entonces esta ley lo que está permitiendo es darle un plazo a la empresa micro y pequeña, es decir, empresas que no superan ventas por más de 1.700 UIT, estoy hablando de empresas de 6.715.000 de ventas en el año, van a tener la oportunidad de prorrogar el IGB, el pago del IGB de un periodo hasta por 3 meses posteriores a la obligación de declarar. Sin embargo, estamos esperando que se publique el reglamento. El reglamento nos dará detalles operativos de cómo hacer esa declaración, pero lo que está quedando claro es que lo que no ha cambiado es la estructura de todo lo que hemos hablado, sino que lo único que se está dando es, por ejemplo, si yo presentara mi declaración jurada de IGB como empresa del periodo enero 2017 y tendría que pagarlo en febrero del 2017 porque se presenta la declaración siempre en los primeros días del mes siguiente, en teoría tendría todo marzo, abril y mayo hasta la fecha de presentación para efectuar ese pago. De hecho que es una opción porque la norma tiene una redacción en la que está permitiendo a la empresa elegir postergar el pago del IGB. Podrá postergar el pago del IGB, indica la norma. Eso significa que hay que tener mucho cuidado porque si mi empresa está en el caso en el que todas sus ventas las realiza al contado, no tendría sentido que dejara de pagar y esperar 3 meses porque si tuviera un tratamiento financiero o es una empresa diligente financieramente hablando, podría sí usarlo. Sin embargo, pueden llegar los 3 meses y no tener el importe a pagar del impuesto donde sí va a estar en serios problemas. Algunas recomendaciones en este sentido. Por ejemplo, todos los que venden al contado, como tú dices, esta norma realmente no les va a beneficiar a ellos porque ellos sencillamente, como venden al contado, tienen el dinero y lo único que tienen que hacer es agarrar ese dinero y trasladarlo del consumidor a la institución recaudadora que es la SUNAT, ¿no es cierto? Así es. Pero veamos el caso de la gente que sí estaba vendiendo, ¿no? a crédito, que son muchas pequeñas empresas que atienden, por ejemplo, los supermercados y otros establecimientos de estos de venta al por mayor, que efectivamente les daban unos plazos muy grandes y realmente sufrían mucho por capital de trabajo estas empresas. ¿Qué le recomendaríamos ahí? En el caso de estas empresas que venden al crédito o sin venderlo al crédito, la empresa a la que realiza esta operación tiene como política de pago esta de 90, 120 días, etcétera. En realidad lo que va a suceder es que sí van a tener un respiro financiero por 3 meses.
no van a tener que conseguir un financiamiento oneroso, porque sobre todo las micro y pequeñas empresas no tienen el acceso que tienen las grandes empresas al sistema financiero. Y si logran acceder al sistema financiero para financiar esta deuda, obtenían intereses demasiado altos, lo cual obviamente encarecía, ahí sí se afectaba obviamente la rentabilidad de las empresas. Esta norma lo que les está permitiendo es esperar esos 90 días que el cliente demoraba en pagarles. El gran problema que todavía van a tener algunos es que hay empresas que están pagando después de 90 días. Todavía hay empresas que pagan a los 120 Pero de todas días. maneras ya es una ayuda, Ya ¿no? es una ayuda Ya de es todas una ayuda. maneras, ¿no? Y alguien también, algunas empresas estaban consultando de qué pasaría si llega el día 90 y el cliente no le pagó. Si hay alguna opción de poder pedir alguna facilidad, pues lamentablemente ahí vamos a tener que volver al esquema anterior, donde la empresa va a tener que asumir ese pago de deuda provisionalmente hasta esperar que el cliente les pague. Bueno, efectivamente, pero la intención creo que acá ha sido recogida, ¿no? Había un clamor, hay que perfeccionar todo, es perfectible por supuesto, pero es una buena medida, por eso tiene un nombre simpático, IGB Justo. Y ustedes amigos, si ustedes quieren participar, aquí aprovechar la presencia de Marisol León, que nos está ayudando con estos temas tributarios y básicamente en este caso del IGB, pueden marcar el 212-4100, el 212-7165, y si está en alguna ciudad del interior, por favor al 0800 13 Y en esta época del internet y de las redes sociales, nosotros estamos presentes en el Facebook, y usted puede buscar en el Facebook, en esta red social, por ejemplo, como Ventana Económica, y escríbanos también, participe, hágase socio de, no digo fan, sino hágase socio de Ventana Económica y pueda participar. Bien amigos, tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero esperamos sus llamadas. Estamos tratando el tema tributario y específicamente del IGB. Si usted quiere hacer una consulta, pues lo invitamos a participar en el programa. Una pausa y regresamos. ¿Sí? Y ese impuesto es el IGB y estamos hablando del IGB justo. Y estamos, por supuesto, con nuestra invitada Marisol León. Marisol, estábamos conversando este IGB justo y hemos dicho que hay un plazo un poquito más amplio, creo que son 3 meses ahora, para aquellos que no vendemos al contado y que nuestros clientes nos pagan a 90, 120 días, etcétera, tengamos un poco de tiempo y de alivio y de respiro para no estar financiando este pago del impuesto. Sin embargo, me querías precisar que hay algunos requisitos y hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son estas? Así es, como el beneficio es solo para las micro y pequeñas empresas, lo que se tiene que probar es que estas empresas estén inscritas en REMIPE, es decir, en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa que actualmente está manejando SUNAT. Y tener en cuenta que hay algunas excepciones a este acogimiento, es decir, algunas micro y pequeñas empresas no se van a poder acoger al IGB justo. Por ejemplo, las MIPES que mantengan deudas tributarias mayores a una UIT, es decir, 3.950 soles, o cuando el titular o socios de las MIPES hayan sido condenados por delito tributario, por razones obvias, y cuando se encuentren en proceso concursal ante INDECOP. Finalmente, cuando las MIPE hayan incumplido con declarar y pagar el IGB y el impuesto a la renta, que pueden ser muchas, 12 meses anteriores, salvo que obviamente regularicen su situación, pagando al contado o fraccionando esta deuda. SUNAT sacará un fraccionamiento especial para estos efectos. Muy bien, ya están los requisitos, pero mira Marisol, ya tenemos una primera llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre y cuál es su consulta? Arturo Porra de Lima. Arturo. Respecto a la doctora, respecto de los impuestos a los licores, a los aguardientes propiamente y en el tramo desde el productor hasta el consumidor, que no es una explicación que lo porcentaje. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos hablando del... tenemos aquí... Ahí no está el IGB, pero sí hay otro tipo de impuestos ahí. Está el selectivo al consumo, que es otro tema y otro tipo de impuesto. Bien, tenemos otra llamada, ¿no es cierto? Adelante. Muy bien. Entonces, lo que estamos hablando ahora es, efectivamente, hay productos que tienen otra clase de tratamiento de otro tipo de impuestos. Les decía que hay en los impuestos
al consumo, hay básicamente tres, ¿no es cierto? Uno que es el IGB, el otro es el selectivo al consumo, que es un selectivo al consumo, es un IGB, pero para productos muy especiales, ¿no es cierto? Llamados suntuarios, que es para el caso de los licores, por ejemplo. Específicamente, los impuestos selectivos al consumo están pensados o para desincentivar el uso de esos artículos, por ejemplo, cigarrillos, licores, etcétera, o también para aplicarlos sobre bienes suntuarios, oro, vehículos, etcétera. Y específicamente hay una ley distinta, la ley del impuesto selectivo al consumo, que está dentro de un capítulo, mejor dicho, diferente, y que sí afecta el costo de la empresa que está importando o afecta este tipo de impuestos, ¿no? Correcto. Bien, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Soy Sebastián, estoy llamando de Tinte. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cuál es tu consulta? Hace un rato estaba escuchando que la doctora decía ¿Qué? que los 3 meses es el pago justo, se difiere el pago, pero me parece que tengo entendido que si te pagan antes de los 3 meses, obligado tienes que declarar. Ah, por supuesto, claro, claro. Porque, sí, a ver, te paso con ella, ¿ya? Marisol, por favor. Bien, efectivamente, cuando nosotros leemos la ley y se menciona el término podrá pagarse dentro de los 3 meses, no se ha hecho ningún artículo pertinente considerando que los que sí cobramos al contado estemos obligados a pagar el impuesto en esa oportunidad. En realidad la intención debería de ser esa, pero de la redacción de la ley no se desprende. Y justamente en el intermedio conversaba con Guido que esperemos el reglamento, porque el reglamento tendría que precisar si efectivamente todos los que vendemos al contado sí estamos obligados a pagar ese impuesto. Lo que yo pienso es que sería un tema muy complicado de controlar por parte de la administración tributaria cada vez que revise o fiscalice este impuesto, que efectivamente qué día pagó cada cliente, cada factura, y por un tema de control pensamos que el reglamento no va a llegar a ese extremo. Sin embargo, como dije al inicio, estamos a la espera de la publicación. Es más, esta norma va a entrar en vigencia recién a partir del primer día del mes siguiente a publicado el reglamento. Quiere decir que si el reglamento sale ahora en diciembre, esta norma entra en vigencia el 1 de enero del 2017. Pero si se demora y sale en enero, entrará en vigencia recién en febrero. Así es que ahí ya tendremos las reglas operativas y claras que estamos esperando. Muy bien, perfecto. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero ya regresamos siempre con más en Ventana Económica. El emprendimiento es ayudar a las personas a ser mejores personas. Y este es un lindo caso. Es un lindo caso. Pero estamos hablando de los impuestos, Egidio, te comento. Y para ello estamos con nuestra querida amiga tributarista y además gerente general de Quantum Consultores. Ella es Marisol León. Entonces, Marisol, para ir cerrando este tema, ¿qué podríamos ir diciendo? Bueno, que el IGB justo estaba esperando su reglamentación, que es para pequeñas y medianas empresas cuyas ventas anuales no superen a los 6.700.000 soles, que es más o menos el tope, ¿no es cierto?, de los 1.700 UITs. Y en general, yo quisiera en este momento pedirte algunas recomendaciones para nosotros los que tenemos una empresa pequeña, que estamos queriendo formalizarnos. ¿Por qué no nos hablas y nos das algunas recomendaciones o nos invitas a entender por qué la formalización es importante? Sobre todo la formalización tributaria, que es muy diferente a la formalización laboral, pero hablemos en este caso de la formalización tributaria, ¿no? Muy bien, se sabe por estadísticas que el 62% de la economía es informal y esa informalidad obviamente es generada entre múltiples razones por un sistema tributario muy complicado, enrevesado, con muchos formalismos, pero también por trabas burocráticas, por costos que hay que asumir como empresarios, por trámites ante la municipalidad, permisos, licencias, etc. Entonces, yo creo que en la medida que todo esto se simplifique y se haga más amigable, un sistema tributario sencillo, fácil de entender, vamos a poder ayudar a todos los microempresarios, pequeños empresarios a que entren a la formalidad.
Número 2, no es justo que la carga del impuesto la asumamos el resto de contribuyentes que somos formales y no los que están al margen. La equidad se rompe y en ese sentido la presión tributaria que soportamos los que sí estamos pagando impuestos es muchísimo más alta, es tanto así como la del primer mundo. Y la fiscalización obviamente de la administración la sentimos día a día por todas las revisiones, fiscalizaciones, citaciones, etc. Ser formal es ventajoso, se puede acceder al sistema tributario, al sistema financiero, perdón, a costos más bajos. El ser empresario formal hace que dejemos de lado estar endeudándonos a costos altísimos que luego perjudican la rentabilidad de la empresa. Acceder también al sistema laboral, que es lo más difícil porque es donde mayor evasión tenemos. De hecho que va a ser complicado porque no vamos a poder reformular los derechos ya ganados por los trabajadores. Sin embargo, sabemos que se están preparando una serie de medidas para usar como crédito tributario quizás las empresas e incentivar la incorporación de personal en la planilla. Ser formal es cumplir con nuestro deber de contribuir y es el que debemos de tener todos. Marisol, cuéntanos cómo te ubicamos en Quantum Consultores, ¿cierto? Sí, claro. Nosotros estamos en Rivera Navarrete 762, oficina 501 San Isidro. Nuestros teléfonos son 4420372, 4420377 y también estamos en el Facebook y nuestra página web www.quantumconsultores.com. Bueno, y una demostración de que, estaba haciendo memoria, una demostración de que sí, los peruanos estamos dispuestos a formalizarnos tributaria, laboralmente, es que alguna vez yo saqué un libro sobre tributación y se agotó. Y entonces las personas que quieran conocer este material pueden entrar a culturaemprendedora.com y ahí pueden encontrar otros títulos de mi autoría y comprarlos en las librerías del Perú. Bien amigos, no hay tiempo para más. Ya está acá Yone Padilla para el programa En Escena. Conmigo será